¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Nos están cerrando ciclos en este país. Se acabó el Pacto por México y otros temas de negociación política. Y más de uno nos preguntamos, ¿qué ocurrió ahí adentro, en los entretelones, para que se fuera gestando ese pacto? ¿Cómo fueron las relaciones personales, la construcción de la agenda, la secuencia, los triunfadores, los derrotados? En fin, ¿cómo se hace una negociación política en México de alto vuelo como ocurrió? Le he pedido al presidente Jesús Zambrano, presidente del PRD, que venga a Espiral y nos cuente detalle a detalle cómo ocurrió el Pacto por México. Y bueno, ya teniéndolo aquí, también vale la pena que nos cuente cómo está viendo el futuro del PRD cuando está a punto de dejar la silla de la presidencia. Estos son los dos grandes temas de este Espiral. Creo que le va a ser interesante y si usted tiene interés por la historia reciente del país, puede estar o no de acuerdo con Zambrano, pero le servirá escuchar de viva voz algunos episodios que no se conocían hasta antes de esta entrevista. Comenzamos. A todos les saludo con afecto y reconocimiento por este encuentro sin duda inédito, pero que representa un gran paso para impulsar la transformación de nuestro país. Como presidente de la República, estoy plenamente convencido que gobernar en democracia significa estar atento y escuchar a las diversas voces que expresan el sentir de los mexicanos. Celebro que los presidentes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática se hayan reunido el pasado jueves para reiterar su compromiso de impulsar un gran acuerdo nacional. Celebro que los coordinadores parlamentarios de las principales fuerzas políticas en la Cámara de Diputados y de Senadores hayan hecho suya esta iniciativa. Su compromiso, su decisión y sensibilidad política serán muy valiosos para llevar este gran pacto al Congreso de la Unión y poder traducirlo en nuevas leyes para México. El Pacto por México es el proyecto de país que todos los aquí presentes compartimos y respaldamos. Por primera vez, se logra un acuerdo que no surge de la necesidad de enfrentar una emergencia, sino de la voluntad explícita de transformar al país. Buenas noches, pues lo prometido es deuda. Estamos aquí con Jesús Zambrano, él es el presidente del PRD y me da enorme gusto tenerlo aquí en Espiral. Quiero decirle que es un honor, presidente, tenerlo aquí. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación y con mucho gusto estamos aquí. Pues hoy no tenemos mesa de debate, es una entrevista tranquila y calmada con usted y que puede ser una entrevista de estas que luego sirven, pasado el tiempo, para explicarnos una época en el país. A usted le ha tocado vivir momentos distintos que han sido clave en la historia de la izquierda, y no hablo desde que empezó usted su carrera, sino en los últimos años, y desde luego el Pacto por México, las cosas que funcionaron, los límites, la reforma energética, lo mencionaba hace un momento en la introducción, y ahora pues está a punto de entregar el cargo a su sucesor, y nos dé tiempo de recorrer todos estos puntos. He estado leyendo algunas de las entrevistas que ya dio previamente, y déjeme arrancar con una, donde usted advierte o cuenta el momento de la ruptura con Andrés Manuel López Obrador. Y déjeme lo sitúo, julio del 2012, en donde el PRD está ante la disyuntiva de volver a tomar reforma, como se hizo en 2006, o alguna avenida, en fin, luchar contra un supuesto fraude, o construir una relación con el gobierno distinta a la que se había hecho con Felipe Calderón. Entiendo que en esa reunión participa usted, participa Andrés Manuel López Obrador, si no me equivoco mal está Juan Ramón de la Fuente, está Cuauhtémoc Cárdenas,
no sé si también Jesús Ortega, y ahí se descomponen las cosas. Para beneficio del auditorio, nos cuenta de viva voz cómo fue esa reunión y qué se definió en esa reunión. Pues sí, efectivamente fueron de esas importantísimas reuniones que no se supieron sino hasta tiempo después y que fueron precedidas, por cierto, Ricardo, de otras en las que después de las elecciones de julio del 2012 y ya estando claros los números y además convencidos de que habíamos interpuesto una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para buscar revertir lo que sería después el triunfo de Peña Nieto, nosotros, platicando con Marcelo Ebrard, con Manuel Camacho, mi tocayo Jesús Ortega, Carlos Navarrete y un servidor, dijimos, todos compartiendo la misma visión, tenemos que plantearle al candidato López Obrador una propuesta que sea una oferta política para el país. Marcelo Ebrard, cuando declinó por Andrés Manuel en noviembre del 2011, para que como resultado de las encuestas que se habían aplicado, que luego tuvieron muchas dudas en su interpretación, pero que Marcelo dijo... Usted ha declarado que Marcelo no debió haber declarado. Quiere decir que no usted tenía dudas en la interpretación. Sí, yo tenía dudas, pero así fue la decisión. Marcelo declinó continuar. Andrés Manuel fue nuestro candidato, lo hicimos nuestro candidato, pero acordaron, cuando dieron a conocer los resultados de esas encuestas en noviembre de 2011, que continuarían en el trabajo después de las elecciones, fuera cual fuera el resultado, de conformar un frente de izquierda amplio. Después de las elecciones, efectivamente, con los resultados que ya conocimos, dijimos, pues retomemos el acuerdo de conformar un frente amplio de izquierda, de todas las fuerzas democráticas, y que Andrés Manuel lo encabece con una propuesta de programa que debía ser una oferta de acuerdo político nacional entre la fuerza que había ganado, de acuerdo con los números, y la segunda fuerza que habíamos sido nosotros, encabezada por López Obrador. Si estoy bien informado, Manuel Camacho elabora un documento que se le lee al excandidato López Obrador, donde le dicen, hagamos un pacto, un acuerdo. Efectivamente, de esas reuniones previas surge que nos encontremos con López Obrador, con los actores políticos que tú mencionaste, Juan Ramón, el ingeniero Cárdenas y Marcelo Ebrard, Manuel Camacho. Manuel Camacho le lee el documento a López Obrador. Narranos despacio, ¿cuál es la reacción de López Obrador en ese momento? Fue cuando terminó Manuel Camacho de leer el documento, por parte de López Obrador, decir, eso es hacerle el caldo gordo a Peña Nieto, eso es lo que quiere Peña Nieto. Un gran acuerdo entre la primera y la segunda fuerza era hacerle caldo gordo. Que le ofrezcamos una salida política y lo legitimemos. Yo no voy a ir por allí. Y prácticamente la reunión terminó allí. Jesús, ¿ahí nació Morena? Yo creo que sí, yo creo que allí Andrés Manuel dijo, pues ustedes están en libertad, porque además sí lo dijo, yo sé que el PRD tendrá que tomar sus decisiones porque tiene que cuidar gobiernos, tiene que cuidar lo que resultó de diputados y senadores, tiene que cuidar muchas cosas. Yo no voy a admitir, si el tribunal no me da la razón, aceptar a Peña Nieto como presidente. Presidente, ¿usted se dio cuenta ahí que López Obrador se podía ya ir a formar una fuerza política distinta? Lo teníamos medido desde antes. Siendo el candidato del PRD, ¿tenían medido que se podía ir? Que se podía ir si no ganábamos con él la elección. Pero le apostamos, Ricardo, quiero subrayarlo, porque nunca dejamos de trabajar para que la apuesta fuera cierta de constituirnos en el tercio mayor de la votación, porque también, pese a lo que me decían en el PRD cuando yo les dije, debemos trabajar
para convertirnos en el tercio mayor. Nadie va a ganar por mayoría absoluta. No es verdad que el PRI, si gana, nos vaya a ganar por más del 50%, cosa que sucedió finalmente. Y yo decía, vamos a ganar, si nosotros logramos conformar una mayoría, con más del 30 y tantos % de los votos, quizá el 40%, pero así. A ver, y en ese momento, los que se quedan deciden que sí hay que construir un acuerdo con el gobierno. ¿Qué sigue? Incluido Marcelo y Camacho. A ver, ¿qué sigue? ¿Van Marcelo, Camacho, ustedes, Ortega, Zambrano, a hablar con el gobierno? No. ¿Qué ocurre? Yo quisiera que me contara ese momento, el contacto, el primer contacto que dio origen al Pacto por México. A eso lo que le siguió fue que hubo un pronunciamiento de los gobernadores, de los grupos parlamentarios entrantes y de las direcciones de los partidos PRD, PT y de Movimiento Ciudadano en Guerrero, con una declaración que se le llamó la Declaración de Guerrero, que leyó Marcelo Ebrard, por cierto, en donde nos pronunciábamos por un acuerdo político nacional. ¿El gobierno oye esto? El gobierno oye esto, se tienden los primeros contactos. Una pregunta, ¿el gobierno había pensado también en un pacto por México? No, te lo voy a decir porque los primeros contactos que empezamos a tener después de que el Tribunal Electoral resolvió que la elección había sido constitucional y que Peña Nieto iba a ser presidente de la República, entonces empezaron a tenderse puentes de parte del gobierno entrante, del gobierno, digamos, del presidente electo Peña Nieto. ¿A través de quiénes? ¿De Osorio Chong, de través Videgaray? Principalmente de Videgaray, ¿sí? Pero no con la propuesta de un pacto como este. Sino de tender puentes y de empezar a platicar cuál va a ser la relación entre nosotros, ¿no? Ustedes fueron segunda fuerza, nosotros primera, dijeron ellos, pero nomás déjame decir esto. Cuando nos sentamos a platicar por primera vez, pues fue así como a la vieja manera. Nosotros ganamos, ustedes son oposición, ahora ¿cómo nos vamos a entender? ¿Qué necesitan? ¿Cómo le vamos a hacer? Le dijimos, no es un trato entre nosotros. Tiene que ser una relación entre fuerzas que representan más de las 2/3 partes de la votación nacional del país, que además… O sea, juntos. PRD y el PRI representan 2/3 partes. Así es. Ellos tuvieron el 38%, nosotros el 33%. Ahí ya te da el 71% de la votación nacional, con un discurso además, el de ellos que se tuvo que cargar hacia la izquierda, el de Peña Nieto, recuérdese que tuvo que entrar a decir que sí contra las tarifas eléctricas y todo lo que ya supimos, y nosotros como PRD con un discurso de Andrés Manuel de la República Amorosa, que desde la izquierda radical también recorrió un poco hacia el centro izquierdo. Me falta un actor. A ver, el Partido Acción Nacional, en ese momento encabezado ya por Gustavo Madero, ya trae control total de las negociaciones, habla con el presidente del PRD. Y hay una conversación, tú lo has narrado también, donde parece que en el PAN también hay una preocupación parecida. ¿Qué hay en esa conversación? La primera conversación en realidad, después de esa bilateral, en la que nosotros fuimos los que le propusimos a la representación del gobierno a través de Videgaray que lo que se requería era un gran acuerdo nacional, así lo expresamos, nunca se le llamó pacto, lo del pacto surgió como nombre hasta casi al final, antes de que se firmara, y quedamos en que mejor Videgaray hablara con la representación del PAN, con Madero, ellos hablaron primero y les dijeron cómo estaban las cosas. Cuando Madero y yo hablamos después de eso, a los pocos días… ¿Qué le dijo Madero? Me dijo, oye Jesús, ya tuve contacto con los entrantes y me plantearon lo que ustedes habían expresado. Porque además debo decírtelo, reconocen que la autoría intelectual es de ustedes, de buscar un gran acuerdo y que nos sentemos las tres fuerzas principales. A ver, Madero, el PAN no había tenido posibilidad de un acuerdo similar con el PRI en el sexenio anterior.
¿Por qué Madero sí querría participar en ese momento en un acuerdo cuando ahora le tocaba estar del otro lado de la mesa? Mira, yo entendería que habían entendido que siendo fuerza gobernante se fueron al tercer lugar con 25% de los votos. ¿Qué les quedaba? O situarse como una oposición radical, vociferante, o entrar a lo que ha sido mucho la lógica del PAN, de búsqueda de acuerdos, de colocarse ya ahora en ese momento como una suerte de fuerza bisagra, pues, ¿no? Que pudiera ayudar a construir acuerdos. Tengo otros testimonios, no me obligues a dar la fuente, que me cuentan en términos más coloquiales la primera conversación con Videgaray, que entiendo fue en casa de la mujer de Murat. Sí, de José Murat. De José Murat, y en donde tú calaste o trataron de ver cuáles eran los temas. Y hablan de las zambranadas, que es, a ver, ¿van en serio con el tema educativo? ¿Estarían dispuestos a desplazar de su lugar a Elbester Gordillo o hacer una reforma educativa muy fuerte? Y que me dicen, el presidente del PRD se sorprendió cuando empezaron a decir, sí, estaríamos de acuerdo. ¿Podría un poco abundar en ese momento? Como dice las zambranadas, porque me las Es que es de Sonora, entonces dicen que es muy directo. Entonces, muy directo, ¿no? Le dije, a ver, cuando dijo, oye, pues vemos con muy buenos ojos la propuesta de avanzar en algo diferente a lo que ha sido la relación entre una fuerza gobernante y una opositora, de construir acuerdos con una agenda nacional, a mí me suena bien. Tengo que consultarlo con quien ya saben, o sea, con el presidente. Eso respondió Videgaray. Sí, pero... ¿Por qué Videgaray y no Chong? Así se dieron las cosas, no lo sé. Pues había sido su coordinador de campaña, no lo olvidemos, de Peña Nieto. Y había estado en los debates y yo creo que era quien había tendido de alguna manera puentes con otras fuerzas. Y entonces le digo, a ver, ¿están dispuestos de veras a ir a fondo en ir contra los poderes fácticos? Porque ese fue un tema toral central. Dijimos, ustedes están con el estigma de haber llegado a la presidencia de la República apoyados en Televisa, con todo lo que ustedes saben. Y luego, con líderes sindicales como Elbester, y una de las cosas que hoy requiere este país con urgencia es una reforma educativa profunda y que se quite el lastre de los líderes corruptos sindicales, de los cacicazgos, como el de Elbester, y también en Pemex, el de Romero de Champs. Dijo, estamos dispuestos a avanzar en esto. Yo te diría, Jesús, porque nos habíamos tratado, habíamos sido colegas, diputados en la legislatura. Se podría hablar de tú. Sí, ya. Yo estaría dispuesto. Yo estaría dispuesto, yo lo veo bien, y te digo, conociendo ¿sorprendió al presidente, yo te digo, no llegamos con ataduras y sí queremos avanzar en transformar el país. ¿Es cierto que dijo no llegamos con ataduras, pero aprovechamos lo que teníamos a mano? Vienen las negociaciones y se hace un grupo muy pequeño. Entiendo que del lado de ustedes iría Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Carlos Navarrete. Del lado del PRI se nombrarían 2 personas, del lado del PAN se nombrarían 2 personas, y eso lastimó a alguna de la gente del PRD, haberse quedado fuera de esa primera negociación. Déjame irme a corte y me cuentas cómo se procesó dentro y si es cierto que, por ejemplo, Marcelo Ebrard y Manuel Camacho se sintieron lastimados por esa mecánica. Quédese con nosotros, volvemos. Bueno, de vuelta con Jesús Zambrano, hablando de estos últimos meses de negociaciones políticas y el papel de la izquierda jugado en esas negociaciones. A ver, cuando uno empieza a construir una agenda de este tipo, ¿cómo le hace? A ver, vamos a poner los puntos, cuántos puntos, cómo se establece la mecánica, cómo se construye confianza, porque además nadie se enteró que estaban negociando esto casi hasta el último momento. Algo sobre esa mecánica inicial, Jesús. Mira, de hecho, Ricardo, dijimos,
3 condiciones para que trabajemos en conformar algo que pudiera valer la pena para el país, para un gran acuerdo político nacional. Que el PAN dijo, yo compro la idea, por cierto, retomando lo que comentábamos hace unos minutos, cuando platiqué con Madero, me dijo, yo compro la idea, sale, vamos. Una condición fue que todo mundo ponga sus cartas, sus agendas sobre la mesa. No hay temas tabúes, prohibidos, todos. 2, que sea entre las 3 fuerzas principales. Es un El tripié. Verde no, el Entre las 3 fuerzas no, principales, PT no. ¿no? Las que teníamos el 96% de la votación. Y hagámoslo en secrecía. ¿Por qué esto último? Porque si lo hacemos del conocimiento de los medios de comunicación, no vamos a trabajar para la agenda y para los acuerdos, sino para los medios de comunicación. Y entonces vamos a estar siempre saliendo a declarar, cuidar y no a discutir a fondo, negro sobre blanco, las 3 agendas de cada quien, identificamos rápidamente en qué sí coincidíamos y luego en qué no, y en el qué no, cómo trabajar para resolverlo. Hay un problema ahí difícil de resolver. Es en secrecía, por lo tanto no pueden consultar a sus partidos. Esa fue la complicación. Que está negociando a nombre de un partido que no está enterando que está negociando. Sí, pero bueno, hay una representación formal. Y además teníamos un mandato de la Dirección Nacional, de la reunión de Guerrero a la que yo me refería, de buscar un gran acuerdo nacional. Acababa de hacerse la inauguración del periodo legislativo, de la nueva legislatura, en donde en su calidad de coordinador de los diputados Silvano Aureoles, ahora presidente de la mesa directiva de la Cámara, dijo que había que buscar un gran acuerdo nacional. Teníamos una línea estratégica trazada, acordada. Marcelo y Camacho quedan fuera de esas negociaciones. ¿Por qué? Sí, Es una decisión políticamente muy difícil para usted. Yo lo sé. No tomarlos, sino subirlos, y puede ser que el desencuentro con ellos se deba a esa decisión. Yo creo que sí, esencialmente porque... ¿Se equivocó Zambrano en no subirlos? No, mira, yo te diría, en esencia, conduje los trabajos como entendí, sentí que debía hacerlo. ¿Qué hubiera pasado si los hubiera subido? Pues mira, simple y sencillamente hubieran terminado acordando el PRI con el PAN lo que quisieran y no hubiéramos metido ninguna agenda de la izquierda, ninguna agenda democrática y progresista del PRD. ¿No confió en que Marcelo y Camacho pudieran llevar los temas con el mismo ánimo negociador que ustedes? No, es que no fue eso. Fuimos respetuosos de un acuerdo que tomamos de que el trabajo tenía que hacerlo entre los que estábamos allí. ¿Sí? Y luego, cuando ya estaba muy avanzada la negociación o el acuerdo de lo que después sería el Pacto por México, lo llevé yo a plantear con Marcelo Ebrard. A ver, nada más para entender la secuencia. El acuerdo, digamos, el cuarto acuerdo fue Madero, Videgaray, usted. Esa es la mesa de negociación. No se amplía más grande que eso. Y tuvo que respetar esa condición. Sí, pero ya se amplió a 2 por partido, por expresión. Fue cuando ya se incorpora Osorio por la fuerza política entrante del PRI, Peña Nieto, se incorpora Santiago Krill por el PAN y Ortega y yo, que desde el principio prácticamente fuimos los que empezamos a platicar. ¿Y se tuvieron confianza entre ustedes? Sí. No ahora regreso a Ebrard y Camacho. Entre ustedes hicieron un listado de temas que entiendo rebasó los 170 puntos. Todos los que cada quien traía en su cartuchera. Muy bien. ¿Cómo trabajaron ese acortamiento? ¿Quién redactó? ¿Cómo trabajaron? Empezamos a identificar los grandes temas que podían acercarnos y cuáles eran los que tenían posibles puntos de diferencia. Y además dijimos, ¿cuáles son los 3 urgentes? Y dijimos, 2 de ellos que nosotros habíamos puesto, educación y telecomunicaciones, y 1,
que compartíamos, pero que lo metió desde luego el PRI junto con el PAN, el de la deuda de estados y municipios. Y dijimos de inmediato, esos son los tres, de acuerdo, esos son los tres, todos coincidimos en eso. Y luego dijimos, ahora tiene que haber una mesa que empiece a, como se decía en los viejos tiempos, ahora ya se usa poco. Arrastrar el lápiz. Arrastrar el lápiz, ahora se arrastra el dedo o el ratón o lo que sea. Todavía aquí ¿no? tenemos el callito aquí, Sí, de esta época. ¿no? Entonces, y ahí fue cuando se incorporaron Carlos Navarrete por el PRD, Molinar Orcasitas por el PAN y Aurelio Nuño por Peña Nieto. Esos 9 construyen Esos la lista. Ellos trabajaron lo que íbamos construyendo como grandes conceptos y lo fueron arrastrando a textos específicos que fueron los que después constituyeron el Pacto por México. ¿Cuándo surge un primer borrador que dicen esto ya empieza a cuajar? ¿Estamos hablando de noviembre? Estamos hablando quizá de finales de octubre, principios de noviembre. Eso cada quien luego lo socializa con sus distintos partidos. Ahí Digamos regresamos. que hacia mediados de noviembre fue cuando empezamos ya con más detalle a trabajarlo, a procesarlo con nuestros referentes internos, ¿sí? Fue cuando ya nosotros de mi parte le dijimos en la segunda quincena de noviembre a Marcelo, oye, de lo que habíamos hablado, nosotros le seguimos avanzando. Y aquí está. Y aquí hay este primer ¿Cuál fue la avance. reacción? La primera reacción lo recuerdo muy bien, no hay grabaciones, cada quien podrá decir después su verdad, de acuerdo como la vivió, la interpretó o lo quiera hoy decir. Estoy casi parafraseando a Javier Cercas en su libro de Anatomía de un Instante. Pero la reacción de Marcelo fue, oye, pues me parece muy bien, muy buena noticia, juntémonos con los demás, con los Juan demás. Ramón, con Manuel. Pues sí, a ver qué se piensa con Manuel, etcétera. Y pues veámonos, si mal no recuerdo, quedamos 2 días después, nos vimos otra vez en su oficina de Marcelo. Entiendo que ahí la propuesta era presentar el pacto antes del 1 de diciembre Originalmente así estaba. y que ellos dicen no. No solo ellos, sino que nosotros vimos las reacciones cuando empezamos a procesar con los demás liderazgos en el PRD, que dijeron, primero su reacción fue de los demás, incluido ya después de esa primera reacción de Marcelo, porque cuando nos volvimos a juntar ya con él y con Camacho, dijeron, eso es inviable, eso no sirve. Entonces, digo, oigan, pues nos sorprende que digan que eso no sirve porque pues ustedes son coautores intelectuales del pacto por todo lo que trabajamos anteriormente y nosotros lo que hicimos simplemente fue operarlo, aterrizarlo y en el interior del PRD los demás liderazgos fue prácticamente decir, allí fue un problema de procesamiento interno, pero fue decir, no, definitivamente Se enojaron no, de no haber tenido un papel de no haber protagónico tenido en la un papel negociación. protagónico, Esa es la cada quien molestia. a su manera, pero me parece que en el fondo, en el caso de Marcelo y de Camacho es, nosotros no estuvimos y no tenemos por qué avalarlo, y los demás más rudamente, más claramente, ¿no? Criticando que no era la mejor manera, la parte más radical de la dirección del partido, diciendo que eso iba a significar un fortalecimiento del PRI y un debilitamiento del PRD. ¿Por qué decide el presidente del PRD, a pesar de que enfrenta estas resistencias, dar el siguiente paso? Porque tenía un mandato en general de una gran parte del partido. De inmediato los grupos parlamentarios nacionales, en diputados y senadores, se pronunciaron en favor de esto porque también lo bajamos con ellos. Los que tenían responsabilidad legislativa de gobierno les cayó bien la propuesta. Los Yo sí me acuerdo de los gobernadores. Los gobernadores me dijeron, adelante, presidente, eso es lo correcto. La mayoría, 20 presidentes estatales de los 32 que tiene el PRD, se pronunciaron abiertamente, ahí están los comunicados, en favor de un acuerdo de estas características. Bueno, yo dije, esta es una decisión correcta, hay que continuar y ciertamente acudimos así, fueron
los coordinadores de los grupos parlamentarios, Silvano Aureoles, diputados, Miguel Barbosa, senadores, a la firma del pacto en Chapultepec. Hay un tema muy complicado para ustedes. O sea, pueden ir al tema educativo, pueden ir al tema telecomunicaciones, deuda de estados, y déjame seguir sumando, reforma fiscal, se habla de una reforma política. Derechos sociales, derechos humanos, contra la corrupción, etc. Pero saben todos, el elefante en medio de esa mesa en casa de Murat es la reforma energética. Sabían muy bien que irían por vías distintas. Me importa mucho que me cuenten cómo calcularon eso, porque si hubieran puesto la energética como la primera, no estaríamos hoy hablando de esto. No sale nada. La pusieron al final y al final vino el rompimiento. Déjame irme a corte y nos cuentas el papel del elefante energético en esta negociación. Quédese con nosotros, volvemos. Estamos de vuelta hablando con Jesús Zambrano. Estamos en el tema de la secuencia de las negociaciones. Jesús Zambrano sabe que si el tema energético entra, no puede transitar. ¿Cómo se habla el tema energético cuando, por el otro lado, es la principal preocupación del gobierno entrante, como lo ha llamado? Sí, mira, Ricardo, en realidad fueron dos grandes temas los que prácticamente se fueron hasta el final, hasta en la redacción, a la letra, el fraseo, como se le suele llamar. Uno es el energético, porque todo el mundo estábamos de acuerdo en que al país le urgía una profunda reforma energética. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacerla? ¿Cómo hacerla? Y entonces ellos hicieron una propuesta que incluso hasta llegaron a filtrarla por ahí en esas filtraciones que luego empezaron a darse, que yo no sé quién diablos lo empezó a realizar, pero en el que decían, para lograr esto se requieren modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución, decían ellos. Y nosotros les dijimos, ¿quién aprobó eso? ¿En qué mesa de redacción? Bueno, no, es una propuesta. Pues no, nosotros no estamos de acuerdo. Es intransitable modificar la Constitución. Es intransitable. Hasta nos llegaron a decir, oigan, les hemos venido aceptando toda su agenda económica, social, política, en general. Y ahora esto, de lo que depende una gran parte de todo lo demás, no lo quieren aceptar. Pues entonces no va a haber pacto, no va a haber acuerdo. Le dijimos, pues si así son las cosas, entonces nos dará mucho gusto decirles que estuvimos muy contentos de haber identificado en qué sí y en qué no coincidíamos, pero nosotros no vamos a firmar eso, porque no vamos a llevar al país al precipicio que es nuestra convicción. Entonces, oye, pero a ver, podemos redactarlo y nos metimos a redactar lo que después quedó en el Acuerdo 53, sí, que habla de que toda, pero no, Ricardo, habla claramente de que todas estas reformas, cualesquiera que sean, deben mantener como concepto fundamental la propiedad absoluta de la nación sobre la totalidad de los hidrocarburos, cosa que ahora estamos viendo que no sucedió. O sea, ahí se traicionó. Ahí se traicionó el Pacto por México. Y dijimos, a ver, esto podría requerir reformas constitucionales, puede ser. Bueno, pero entonces lo discutimos en su momento, La clave es la secuencia. Deciden no ponerlo entre los... Es el 53, es decir, pero y además igual, en la agenda legislativa se va al final. ¿Cómo es esa plática de la secuencia? ¿Quién la propone? Es que fuimos agrupándolo por temas. El 53 no era, lo abordaremos después del 52, sino que llegará el momento en el que vamos a abordarlo. Porque, no fue el azar quien lo puso al final, ¿o sí? En parte fue una decisión política de los que estábamos para desahogar lo que sí había acuerdo. Para desahogar todo lo que sí se podía sacar. Si nosotros viviéramos en un régimen parlamentario,
el líder del partido es al mismo tiempo el líder de la bancada. Ajá. En los regímenes presidenciales eso no ocurre y en México es un poco un problema serio, porque no queda claro quién manda. Por ejemplo, en Estados Unidos los líderes de los partidos no mandan, son los líderes parlamentarios. Ustedes construyen una agenda desde la presidencia del partido, de cada uno de los partidos. Y luego hay que operarla con los legisladores. Yo empecé a oír a tus legisladores, a los legisladores del PAN, incluso a los del PRI, nos están imponiendo desde arriba. No solamente eso. El Senado hay un momento en que va a ir por una dirección, la bancada comandada por Barbosa, y el presidente del PRI tiene que dar un manotazo. Es decir, no, señor, si ustedes se van por allá, los descalificamos. A ver, es histórica esta tensión entre presidentes de partido y líderes de bancada. Cordero Madero, Barbosa Zambrano. Es decir, la cosa estuvo complicada, quizá el PRI no tanto, pero de los otros dos partidos sí fue muy complicado. ¿Cómo viviste esa tensión y qué lección te deja para la cultura parlamentaria del futuro? Mira, Ricardo, en primer lugar hay que decir, para el caso concreto del PRD, la dirección nacional del partido, de acuerdo con nuestros estatutos, marca la línea de actuación de nuestros legisladores, de nuestros grupos parlamentarios. Yo tenía un mandato y lo ejercí. Cuando empezamos ya a construir acuerdos, posibles iniciativas de leyes, de reformas, en todas las materias que luego conocimos, por supuesto que empezamos a bajar con nuestros legisladores y siempre hay un celo. No, se sentían invadidos. Se sentían invadidos. Decían que estaban legislando en otro Pero lado. ¿cuándo había sido diferente, me pregunto? ¿Desde cuándo las iniciativas de leyes más importantes del país salen directamente del legislativo en un país presidencialista como Muy fuerte el lo que estás diciendo. Es cierto, es una autocrítica y es una crítica al propio régimen presidencialista que vivimos. Ahora la diferencia era que surgía de un conglomerado, de un acuerdo entre tres fuerzas. Meta legislativo. Sí. Ahora, luego se modificaban cosas en el legislativo, se Claro, ajustaban. porque siempre dijimos, allá tiene que aterrizar y estemos abiertos a lo que allí se decida. Y negociamos y acordamos. Y así se fueron procesando las cosas. Ahora, ¿tú piensas que este régimen presidencialista es lo que explica que en el PAN el presidente del partido es el que nombra a los dos coordinadores parlamentarios y en el PRD, de alguna manera, el método es similar? No, en el PRD los legisladores nombran. Sí, pero normalmente en acuerdo no les gusta enfrentarse tampoco al presidente del partido. ¿Sí? Bueno, lo que sucede siempre pues es la búsqueda de equilibrios que permitan que un solo equipo nacional dentro del partido pues no se lleve o no se agandalle, como se dice coloquialmente, las dos coordinaciones. ¿Tu balance, quedaste muy tensionado con las bancadas o estás cerrando en buenos términos con ellos? Mira, Y te diferencio diputados y senadores. Sí, con diputados muy bien. Estás en orden. Con Miguel Alonso Raya, con Silvano Aureoles. Absolutamente en ¿Qué acuerdo. pasa con Barbosa? Con Barbosa, en realidad, dos momentos diferentes, o tres si se quiere ver así. Una, él nunca cuestionó lo del Pacto por México. Fue a la firma del mismo cuando estuvimos el 2 de diciembre del 2012 en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Y él está a favor del pacto, sin duda. Y está a favor del pacto. Dos, después surgieron diferencias, según él las identificó así, cuando se vino la disputa por la... de telecomunicaciones. Un poco en lo de materia educativa y particularmente por lo de la ley del servicio profesional docente, en donde tenían una gran presión de parte de la CENTE. A ver, dos de los senadores perredistas son líderes de la coordinadora, entonces pues sí era un problema serio. Sí era un problema serio y ahí vino un primer momento de distanciamiento, por decirlo así. Luego se vino lo de la ley reglamentaria en materia de telecomunicaciones, porque en la reforma constitucional de telecomunicaciones fue unánime. Sí. No, el problema es que sí. Barbosa tenía una idea más próxima, entiendo, a lo que el gobierno planteaba que ustedes. Exactamente, y a lo que en los intereses de Televisa, hay que decirlo. Esa también. Es la mirada. Es mi lectura política. Y habían, no digo que por el interés de Barbosa de figurar con Televisa, no.
Digo que simplemente él, en la construcción de acuerdos con el gobierno, cayeron él y otros senadores en esa posición. Senadores que tienen ambiciones políticas próximas, gubernaturas, por ejemplo. Puede ser que sea A ver, por ¿eso eso. pudo haber influido en esto? Puede ser. ¿Por no qué lo toma la descarto. decisión de que el Consejo les diga se alinean? Porque es una decisión, esa es otra decisión, deja de plantearlo así, una zambranada fuerte. Bueno, pues porque mira, Ricardo, asumí plenamente mi convicción de que así como iba la ley reglamentaria en materia de telecomunicaciones, que le iba a dar a Televisa la posibilidad de seguirse consolidando como un monopolio, particularmente en lo que es la televisión del futuro, como se le ha dicho, la televisión de paga, era un error político. Era el Y tema que le íbamos a de pagar caro. preponderancia. La preponderancia y la gente predominante. Y eso que predominante. hizo el Consejo del PRD, ¿sientes que conjuró la posibilidad de que Televisa lograra eso que estaba buscando? Pues por lo menos de que contara en la Cámara de Senadores, porque en diputados sí traíamos total acuerdo, de que contara con nuestra anuencia y que apareciéramos legitimando lo que a mí me pareció un gravísimo error. Se me va el tiempo y necesito llegar al último tramo. El último tramo, esta pregunta obligada, ¿el pacto 1 benefició al PRD? Y segunda pregunta, ¿benefició a las corrientes, o deja de plantearlo en singular, a Nueva Izquierda, que fue la que lideró la idea reformista de aproximación con el gobierno, o van a quedar con el estigma de vendidos, los que acabaron junto con el gobierno, los que, no me acuerdo ya cómo les decía López Obrador, pero los moderaditos, en fin? Modositos. Modositos. Sí. No, mira, en primer lugar yo te diría, Ricardo, que el problema habría que plantearlo no si el pacto le sirvió o no al PRD, sino le sirvió o no al país. Yo estoy convencido que esencialmente le sirvió al país. Y que la reforma, Más que a Peña Nieto. Más que a Peña Nieto, al país. Y que el PRD se mostró como una fuerza responsable desde la oposición, dispuesto a construir acuerdos, porque yo lo he dicho en otras ocasiones, tú lo recordabas hace unos días en un encuentro que tuvimos para comentar un libro que presentamos sobre los 25 años del PRD, que fuerza política que no construye acuerdos desde la oposición, con responsabilidad tampoco actuará con responsabilidad en el gobierno. Bueno, así veo yo el papel del PRD y se construyeron reformas, acuerdos que estoy seguro le van a servir al país. La energética no surgió del pacto, sino que fue motivo de la ruptura del pacto en su momento. Luego, yo creo que con esto, más que ver si nos sirvió o favoreció una corriente interna en el PRD, lo que estoy seguro es que le está sirviendo también al conjunto del PRD para dejar claro que tenemos una vocación dispuesta a asumir nuestras responsabilidades como oposición nacional y con responsabilidades también en gobiernos locales, la capital del país, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y en más de 300 municipios. Y hay que asumir con esta complejidad nuestro papel de una fuerza que aspira a gobernar. ¿Cómo junto esto con Y lo eso que no es ocurrió? traición, ¿eh? Eso no es traición. ¿Cómo junto esto que estás diciendo con lo que ocurrió no este domingo, sino el anterior, en la elección interna del PRD? A ver, Sí. explícame cómo lo ubico. Yo creo que lo que se dirimió finalmente en las elecciones del pasado 7 de septiembre, hace 2 domingos, fue precisamente la discusión, el debate y la solución de un problema en el interior del PRD, si estas fuerzas, estos liderazgos y estos grupos y corrientes dentro del PRD que planteamos la necesidad de una línea política que le ayude al PRD a transitar en esta perspectiva, de ser una fuerza claramente de oposición a las cosas que no le sirven al país, como una posición de izquierda, pero al mismo tiempo cada vez con una disposición a hacer propuestas para resolver los problemas del país, para buscar acuerdos con quienes no somos iguales y a asumir que nos necesitamos para construir acuerdos en todo aquello en lo que podemos coincidir, porque cuando lleguemos, como yo decía hace un momento, al gobierno de la República, vamos a necesitar pactar también con los demás, porque ya de aquí en adelante, bueno, ya desde hace rato, y Lo que más no se todavía pacta aquí en adelante, si no se pacta te suicidas.
Te suicidas desde la oposición o te suicidas desde el gobierno si quieres sacar las cosas por tu sacó propia Nueva cuenta. Izquierda el domingo 7? No lo recuerdo, fueron más de 600,000. ¿Cuántos votos en total? Más de 1,800,000 votantes, más del 40% de 4,5 millones. Ese es el tamaño militancia del PRD. Ese es el tamaño de la presencia política del PRD. Similar esta votación a la de elecciones constitucionales en Nicaragua, más en El Salvador. ¿Tiene el presidente del PRD actual miedo de que en el 2015 Morena desfonde al PRD? Definitivamente no. Dame un argumento. Mira, cuando se fue López Obrador hace 2 años a construir Morena, teníamos poquito más de 1 millón de afiliados. Hoy tenemos 4,5 millones. Votaron 1,800,000 más, 1,860,000 y tantos hace 2 domingos. Tenemos 5 gobiernos estatales, tenemos las bancadas de diputados y de senadores intactas. ¿Se va Jesús Zambrano con el alma en paz de la presidencia del PRD? Me voy con la convicción de esencialmente el deber cumplido. Última pregunta. Si un solo consejo pudiera darle a Carlos Navarrete, uno solo, ¿cuál sería? Que continúe en esta línea en la que hemos mantenido la actuación del PRD, que escuche a los demás. Incluido a los que se están queriendo ir. Incluido a los que no sé quiénes sean, pero incluido a todos ellos, porque todos nos necesitamos. Recojo algo que te escuché en una mesa redonda, generosos en la victoria, y asumir que hoy requerimos retomar el papel de los liderazgos importantes, empezar a acotar el papel de las corrientes. Un día un representante de la Fundación Friedrich Ebers dijo: la diferencia de ustedes con el Frente Amplio Uruguayo es que mientras que en el Frente Amplio Uruguayo, que gobierna esta República de Sudamérica, allí los militantes del Frente Amplio en primer lugar se sienten militantes del Frente Amplio y después militantes del partido Frente, que es el Frente Amplio, y en el PRD primero se sienten militantes de su corriente y después del partido. Ese es el cambio cualitativo que hay que provocar y abrir el partido a la sociedad, para que vengan liderazgos de la sociedad, de jóvenes, de mujeres, que requerimos que nos aireen y renueven el PRD. Le agradezco muchísimo esta conversación. Tengo que decir que frente a una crítica muy ácida de la ciudadanía con respecto a la clase política, hay liderazgos que contrastan. Y yo quiero hacer el reconocimiento a Jesús Zambrano. Ha sido una presidencia de partido muy interesante, emblemática en más de un sentido, y que hay que seguir la pista porque puede servir para tener otras de este corte republicano, serio, negociador, pero al mismo tiempo firme. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Lo mejor para lo que venga. Ya no le pregunté qué, pero seguramente lo vamos a ver haciendo otras aventuras igual de importantes. Jesús, muchas gracias. Nos vemos próxima semana aquí en Canal 11. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.